Todos los años se reportan millones de casos de gripe alrededor del mundo. Esto representa un inmenso gasto económico, ya sea tanto en atención médica como los gastos que se producen por ausentismo laboral. Y aunque la mayor parte de las personas que sufren de gripe terminan con una evolución favorable, de igual forma se producen millones de muertes alrededor del mundo asociadas a la gripe. De ahí que nos hagamos varias preguntas. ¿Qué son las gripes? ¿Existen diferentes tipos de ellas? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se diagnostican? ¿Cuál es la diferencia entre una gripe y un resfriado común? ¿Cómo se tratan? Pero sobre todo, ¿cómo podemos hacer prevención? Sobre todo en esos grupos de riesgo. Y por supuesto, responderemos la pregunta a ¿quiénes son aquellas personas en las cuales se recomienda una vacunación? Bienvenidos a Cápsulas para la Salud, donde hablaremos el día de hoy sobre la gripe. La gripe, o como también se le conoce, influenza, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente la vía respiratoria. La misma es producida por diferentes tipos de virus de la influenza, en especial los subtipos A y B. Y esta puede variar desde una enfermedad leve que cesa prácticamente en forma espontánea y en poco tiempo, hasta formas muy graves que pueden comprometer la vida del paciente, en especial en poblaciones mayores, en niños o en personas con problemas inmunitarios. Cada año se producen unos 1.000 millones de casos de gripe alrededor del mundo. De ellos, unos 3 a 5 millones resultan ser casos graves y se producen alrededor de 300.000 a 650.000 muertes todos los años asociadas a la gripe. El 99% de estos fallecimientos en países en desarrollo ocurren en niños menores de 5 años. Mientras en países industrializados la mayor cantidad de muertes ocurre en personas de 65 años o más. Asimismo, vale mencionar que las gripes tienen un gran impacto en la economía, ya que las mismas representan una de las principales causas a nivel mundial de ausentismo tanto escolar como laboral. Asimismo, el gasto en salud puede ser significativamente grande, ya que en temporadas de alto impacto donde la gripe es más contagiosa, la misma puede llegar a colapsar o saturar los sistemas de salud. La gripe es una enfermedad de fácil transmisión y propagación, en especial en algunos ambientes como por ejemplo escuelas y residencias de ancianos. Las personas enfermas al toser liberan estas pequeñísimas gotas de saliva que contienen el virus y al entrar en contacto con otras personas son capaces de contagiarlas. Asimismo, también se puede transmitir a través del contacto con manos u objetos que estén contaminados con el virus y posteriormente llevarnos estas manos contaminadas a la boca, nariz u ojos. En países con climas templados o con estaciones, el contagio y la propagación es más frecuente en la temporada de invierno. Mientras que en países tropicales el contagio es más irregular y puede producirse durante todo el año. Pero hablemos un poco acerca de qué la produce. La gripe no es producida por un virus único, sino por un grupo de virus que se conocen como virus de la influenza. Los mismos están clasificados en subgrupos dependiendo de los antígenos que se encuentran en la superficie del virus. Los antígenos son estructuras que se encuentran o que poseen estos microorganismos que son capaces de ser identificados por nuestro sistema inmune, lo cual nos permite generar algún tipo de respuesta a ellos. Esta respuesta normalmente es una respuesta protectora que evita que nos contagiemos o que hace que este contagio sea controlado muy rápidamente. En el caso de los virus de la influenza se reconocen dos antígenos importantes. La hemaglutinina, abreviada con la letra H, de las cuales se han identificado al menos 18 tipos, es decir, desde la H1 hasta la H18, y la neuraminidasa, abreviada con la letra N, de los cuales hasta el momento se han identificado al menos 11 tipos, desde la N1 hasta la N11. Dependiendo de los antígenos que tiene cada virus, se ha creado una clasificación que en primer lugar los divide en 4 grandes grupos. La influenza A, la influenza B, la C y la D. El virus de la influenza A se clasifica a su vez dependiendo de las combinaciones de antígenos que se encuentren en su superficie. Por ejemplo, entre los subtipos o variantes del virus de la influenza A que se encuentran más comúnmente distribuidos en la población humana se encuentran el virus de la AH1N1 y el virus AH3N2. Vale mencionar que todas las pandemias de gripes conocidas hasta el momento durante la historia
han sido producidas por virus del tipo A. Este virus no solamente es capaz de infectar humanos, sino que muchas veces podemos encontrarlos en aves y en otros mamíferos como por ejemplo los cerdos, siendo capaz de producir las llamadas infecciones zoonóticas, es decir, infecciones que normalmente se producen en animales y que pueden ser traspasadas o infectar también a seres humanos. Un ejemplo sería la pandemia del 2009 producida por una variante de la AH1N1 en la cual se podían identificar antígenos procedentes de virus tanto de aves como de cerdo. En cuanto a la influencia del tipo B, esta es mucho menos variable que la tipo A. De hecho, no se clasifica de la misma manera utilizando los antígenos H y N como en el caso de la influenza A, sino que se utilizan pequeñas diferencias genéticas en las hemaglutininas para clasificarlas específicamente en dos grandes grupos o en dos linajes: la influenza B Yamagata o la influenza B Victoria. Normalmente las vacunas contra la gripe incluyen cepas de estos dos linajes, así como otras 3 cepas de los tipos más comunes de influenza a fin de tratar de producir inmunidad contra el mayor número de cepas comunes posibles. En cuanto a las influencias del tipo C y D, tienen un impacto epidemiológico mucho menos importante. En el caso de la influenza C, puede llegar a producir casos muy leves de gripe, mientras que en el caso de la influenza D, es relativamente nueva su clasificación y aún no se conoce con exactitud el impacto que pueden tener en la población humana. En cuanto a los síntomas, los mismos aparecen normalmente entre el primero y el cuarto día posterior al contagio con un promedio de 2 días. Entre ellos solemos encontrar la fiebre, que suele aparecer en forma brusca, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, dolor de garganta, secreción nasal, malestar general intenso, fatiga y en niños pequeños incluso se puede producir diarrea y o vómitos. Los síntomas, al menos en su forma más intensa, suelen durar alrededor de una semana. Sin embargo, la tos puede durar un poco más, inclusive llegando a durar más de 2 semanas. En cuanto a las complicaciones, por fortuna hay que decir que suelen ser muy raras y normalmente suelen presentarse en poblaciones de riesgo como pueden ser personas de 65 años y más, niños menores de 5 años o personas inmunosuprimidas. Sin embargo, las mismas pueden llegar a ser bastante graves, como por ejemplo se puede presentar el llamado distrés respiratorio que puede llevar a la muerte del paciente, complicarse con infecciones bacterianas y producir por ejemplo neumonías, se puede producir inflamación de otros tejidos como por ejemplo el corazón, los músculos e incluso el cerebro. Y por supuesto se pueden agravar o exacerbar condiciones médicas preexistentes o enfermedades crónicas preexistentes. En la inmensa mayoría de las oportunidades, el diagnóstico se hace en base a la clínica. Por lo general no realizamos ningún tipo de prueba especial para detectar el virus de la influenza. Sin embargo, esto puede llevar en ocasiones a confusiones diagnósticas, ya que existen muchos otros virus que infectan la vía respiratoria. Normalmente los agrupamos a todos ellos como virus productores de síndromes gripales o como resfriado común. Y aunque existen algunas diferencias entre el virus de la influenza y la infección producida por estos otros virus, muchas veces se generan dudas acerca si estamos en presencia de una gripe o de un resfriado común. Entonces, hagamos una pequeña comparativa entre el virus de la influenza y el resfriado común. En cuanto a su causa, ya hemos dicho que la gripe es producida por el virus de la influenza, en especial los tipos A y B. Mientras que en el caso del resfriado común existen muchos virus que pueden intervenir en él. Por ejemplo, el virus de la parainfluenza, los rinovirus, los adenovirus, el virus sincitial respiratorio e inclusive algunas variantes de coronavirus. En cuanto a los síntomas, son bastante parecidos. Tienden a aparecer ambos más o menos al mismo tiempo, entre el segundo y el cuarto día posterior al contagio. Sin embargo, en la gripe los síntomas suelen ser más intensos. Suele predominar una fiebre que puede llegar a ser alta, la tos seca, así como los dolores musculares, articulares y el dolor de cabeza que pueden llevar al paciente inclusive a estar encamado e imposibilitar que desarrolle sus actividades cotidianas. Por otra parte, en el resfriado común los síntomas suelen ser mucho más leves. La fiebre puede incluso no estar presente y si está presente suele ser más baja y predominan otros síntomas como por ejemplo los estornudos, la secreción nasal y el dolor de garganta.
Si bien en ambos casos los síntomas pueden estar presentes entre 1 y 2 semanas, en el caso de resfriado común puede llegar a ser inclusive mucho más largo, pudiéndose presentar síntomas inclusive durante un mes. En cuanto a la gravedad y las complicaciones, ya hemos dicho que en el caso de la gripe los síntomas pueden ser más intensos, pero no solo esto, sino que a pesar de que sus complicaciones también suelen ser raras, son mucho más frecuentes que en el resfriado común. Normalmente las poblaciones afectadas, ya lo hemos mencionado, son los mayores de 65 años, niños menores de 5 años y personas con enfermedades preexistentes. En el caso de resfriado común, las complicaciones son excesivamente raras y suelen ocurrir única y exclusivamente en personas con su inmunidad comprometida, es decir, personas que consuman inmunosupresores o tengan enfermedades que afecten su sistema inmunológico. No existen diferencias destacables en puntos como por ejemplo la transmisión e inclusive el tratamiento, en los cuales en ambos casos es bastante similar. Sin embargo, en la prevención existe una diferencia importante. En el caso de la gripe existe una vacuna que, si bien no es 100% efectiva para evitar todos los casos, sí disminuye significativamente su frecuencia y en caso de presentarse los síntomas suelen ser más leves y durar mucho menos. A diferencia del resfriado común, que debido a la gran cantidad de virus que pueden estar involucrados en cuadros sintomáticos parecidos a este, es imposible crear una vacuna que los incluya a todos y que prevenga efectivamente la gran mayoría de ellos. Muy bien, a pesar de ser conocidas estas pequeñas y sutiles diferencias, sigue resultando muy difícil llegar a una diferenciación exacta entre lo que son las gripes y el resfriado común. Y aún así, no se recomienda en forma sistémica la realización de exámenes paraclínicos o de detección de virus de la influenza en los casos sintomáticos de gripe. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando ocurren estos brotes epidémicos o pandémicos, sobre todo en algunos casos de gripe que afectan o que tienen un riesgo mayor de gravedad, se puede sugerir la realización de pruebas de detección para virus de la influenza, virus específicos de la influenza. Es decir, se tiene que conocer el tipo o la variante de virus que se está buscando para solicitar el examen específico que lo detecte. En estos casos de variantes muy contagiosas o que tengan un riesgo mayor de complicaciones, la OMS recomienda la realización de pruebas de PCR, es decir, la reacción de cadena de polimerasa. Esta es una prueba altamente específica que se debe solicitar para el tipo específico de virus que se está buscando. Por ejemplo, si se sospecha que un brote epidémico está producido por el virus de la AH1N1, se debe solicitar una PCR para AH1N1. Y en caso de salir positiva, estaremos un 100% seguros de que ese virus está presente en ese proceso infeccioso. No debemos confundir esta prueba con la proteína C reactiva, que también suele abreviarse como PCR. La proteína C reactiva es un marcador de inflamación. No detecta infecciones específicas. Por lo tanto, si bien te puede decir si una persona está cursando con un proceso inflamatorio, no te dirá qué es lo que la está produciendo. La reacción de cadena de polimerasa es un examen bastante específico, bastante caro, que generalmente es solicitado por un médico y la muestra es tomada generalmente por personal entrenado o altamente entrenado para la misma, ya que su procesamiento debe tener un riguroso cuidado durante el mismo. Además que suele ser una prueba sumamente costosa. Por otra parte, la proteína C reactiva es una prueba inespecífica. Generalmente cualquier persona que acude a un laboratorio puede solicitar realizarse la misma. Es sumamente económica y no es específica para ninguna enfermedad. Para el tratamiento, por lo menos en la gran mayoría de los casos, es decir, todos aquellos casos que no sean graves o que no se encuentren en personas de alto riesgo, normalmente el tratamiento solo consiste en medidas sintomáticas, en tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir esto? Que no se necesita o no se recomienda el uso ni de antivirales y mucho menos el tratamiento con antibióticos, puesto que los antibióticos no tienen ningún efecto en las infecciones virales. Normalmente estas medidas incluyen quedarse en casa, sobre todo para evitar el contagio a otras personas, descansar, beber suficiente agua,
Tratar síntomas como la fiebre, sobre todo si la fiebre es alta en niños y o ancianos. También se pueden tratar otros síntomas como por ejemplo el dolor de garganta o el dolor de cabeza, ya sea con tratamiento tópico o con medicamentos o analgésicos de uso sistémico. Es factible también utilizar tratamiento para las secreciones nasales, ya sea tópico o vía oral. Y lo más importante es, por supuesto, mantener una vigilancia del paciente que no presente ningún síntoma de alarma, ninguna complicación, en cuyo caso lo que se recomienda es consultar a un médico o a un facultativo. Por otra parte, en aquellos pacientes con síntomas graves o en poblaciones de riesgo está indicado y recomendado el uso de antivirales. ¿Y en cuáles pacientes se recomienda el uso de estos antivirales? Por ejemplo, en pacientes embarazadas, en niños menores de 5 años, en personas de 65 años o más, en personas que tengan alguna enfermedad crónica, en personas que reciban quimioterapia o en cualquier otro caso en los cuales la inmunidad del paciente puede estar comprometida. Al tocar el punto de la prevención, debemos decir que la vacunación es la medida más efectiva. La vacuna contra la gripe es una vacuna eficaz y segura, la cual se ha utilizado por más de 60 años. La misma es una vacuna polivalente que normalmente genera inmunidad para 5 cepas de virus que son comunes en la población general para ese momento. Esta inmunidad producida por la vacuna se va perdiendo progresivamente, por lo cual se recomienda un refuerzo o una nueva vacunación cada año. Asimismo, los virus o las variantes de virus que se encuentran en la población general cambian año con año, por lo cual la vacuna es actualizada constantemente y esto es otro motivo por lo cual se recomienda la vacunación anual. Es de mencionar que la vacuna no es 100% efectiva, sin embargo disminuye significativamente la probabilidad de contagio y en caso de producirse el mismo, los síntomas suelen ser mucho menos severos y mucho más cortos que si no se hubiese recibido la vacuna. Pero ¿en quién se recomienda que se realice esta vacunación? Por supuesto, en embarazadas, las cuales pueden recibir la vacuna en cualquier momento del embarazo, en niños entre los 6 meses y los 5 años, en personas de 65 años o más, por supuesto en personas que tengan enfermedades crónicas y muy importante y no debe olvidarse, en personal de salud. Por otra parte, también existen medidas generales que se recomiendan en la prevención de las gripes, como pueden ser, por ejemplo, el lavado de las manos, mantener una adecuada higiene tanto de manos como en general una higiene corporal, evitar el contacto directo con personas con síntomas de gripe. Se recomienda ampliamente el taparse la boca y la nariz al momento de toser o estornudar, ya no solamente para evitar contagios, sino más bien para evitar contagiar a otras personas. Asimismo, se recomienda evitar que nos toquemos la boca, la nariz o los ojos, sobre todo en temporadas altas para contagio, así como evitar las grandes concentraciones de personas en estas épocas de alto contagio, como por ejemplo en invierno en las zonas templadas. Asimismo, la limpieza en general, la limpieza de objetos, materiales o herramientas que compartamos con otras personas y por supuesto mantener un estado de vida saludable. El mantener un estado de vida saludable, es decir, comer bien, hacer deporte, cuidar tu salud en general, siempre disminuye la probabilidad de contagios de enfermedades de este tipo. En conclusión, la gripe es una enfermedad muy común, genera millones de casos, inclusive cientos de muertes todos los años alrededor del mundo. Es producida por el virus o los virus del grupo de las influencias, especialmente el grupo de la A y la B, y la misma presenta síntomas que son comunes a muchos síndromes respiratorios o síndromes gripales, como están la fiebre, la tos, la secreción nasal y el malestar general. Por lo general, esta es una enfermedad de un curso benigno, pero que puede llegar a presentar complicaciones, sobre todo en poblaciones de riesgo, como embarazadas, niños, ancianos, personas con enfermedades o con compromiso de su sistema inmunológico. Por lo general, su tratamiento es sintomático y en ocasiones especiales se pueden utilizar antivirales. Y para su prevención existen medidas generales, así como también la recomendación, sobre todo en esas
poblaciones de riesgo de la aplicación anual de una vacuna, la cual realmente, a pesar de los muchos mitos que la rodean, es una vacuna que es eficaz y segura y que tiene más de 60 años de validación. Si este video te ha parecido informativo y útil, por favor no olvides darle like, compartirlo, dejas tus preguntas en los comentarios y nos vemos en una próxima cápsula.